Contame, porque hay gente que te conoce, muchos, y muchas personas que no, porque vos te fuiste durante un tiempo largo de Belgrano, ¿no? Sí, como 20 años viví 20 en Buenos años. Aires, formándome, desarrollando mi oficio, haciendo una carrera, si querés, así le llaman. Sí. Claro, sí, muy y bien. la hice en Buenos Aires, que es donde está el teatro, la mayor cantidad de actividad teatral concentrada y donde la verdad es que la usina de cine, las productoras Claro. están ahí. Bueno, algo quizá un poco injusto todavía, pero así sucede. Se centraliza ahí, Se centraliza sigue ahí. pasando. Escúchame, y ahora decidiste volver. Ahora decidí volver porque yo soy originario de Gorge. Claro. Y me volví ahí después de la pandemia. Soy uno de esos que la pandemia arrojó hacia afuera de la ciudad y yo que lo tenía muy ahí a tiro de bola porque tenía mi casa natal en Gorge, Claro. lo aproveché. Ajá, o sea que volviste con la pandemia y ya estás Estoy instalado en Gorge. instalado en Gorge Sí. desde ese momento. Sí. Y ya, ¿cómo haces con tu trabajo? ¿Cómo te arreglas con eso? Bueno, con el cine, que es lo que yo más hago, excepto estos últimos 2 años que está pasando un momento muy crítico el cine, pero en general los proyectos de cine te demandan con mucha intensidad durante un tiempo corto, que puede ser 1 mes, 2 meses o menos, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso es lo mismo vivir en cualquier lado. Claro. Y la verdad que a mí en general me ha tocado viajar para filmar, viajar a una provincia, entonces siempre me he tenido que ir de mi casa, digamos, para Claro, filmar una película. es lo mismo, Es lo estés mismo. donde estés. Es lo mismo, se me complica por ahí un poquito más el teatro, Que también haces. que también hago, tuve mucha intensidad teatral durante muchos años, ahora desde que me volví se me hace un poquito más complicado y estoy en el proceso de encontrar la manera de volver. Claro. Y también he visto que haces publicidad. Sí, claro, sí. De Esa es una hecho, forma de vida de muchos actores que Claro. cuando no tenemos otros trabajos hacemos publicidad porque es un medio de vida, digamos. Claro, que por ahí no es lo que más te gusta, no es lo más lindo, pero... No me disgusta, la verdad que yo se paga bien, digamos. Se paga bien y a la Claro. publicidad yo le tengo que agradecer que fue como mi primera escuelita de rodaje, digamos, de estar frente a una cámara, de entender cómo se trabaja en equipos grandes, entender cómo es una producción, cómo Claro. es. Eso lo aprendí en la publicidad y cuando llegué al cine, bueno, ya tenía algunas nociones bastante claras. Claro. Y eso me lo dio la publicidad. Y vos te fuiste de acá ya sabiendo que era lo que querías hacer, ¿no es cierto? Porque recuerdo de aquellos momentos de la radio, que hacías personajes en la radio, en el programa de radio que teníamos juntos. Ayer Y me acordaba, Don Braulio. Vos hacías de Don Braulio, claro, Sí. en Doctor Radio. Sí. Y ahí supiste que querías hacer eso. Bueno, yo actúo desde muy chiquito porque medio que esta vocación me la fogoneó un poco mi mamá, que fue docente toda la vida y siempre decía como los actos escolares, las fiestas. Le daba mucha importancia Le daba a mucha eso. importancia, armaba cosas siempre bastante Claro. piolas y yo siempre estaba ahí desde muy chiquito metido en esa y ahí ya me fue gustando. Claro. Y después cuando nosotros hacíamos la radio, Claro. yo fue como ya un poquito más grande, me acerqué más a lo creativo también, porque te acordás que ahí Sí. estábamos permanentemente guionando, armando. Sí. Y sí, después hice un poco de camino universitario más formal en Buenos Aires hasta que la actuación me tomó y ya. Ajá. fui por ahí. Quisiste ir por otros caminos, Estudié pero... comunicación social, sí, está bien. y probé otras cosas que me echaron de todos lados. Claro, en realidad te dedicas a esto porque es el único lugar donde Es te lo dan que algo quedó, de... es lo que quedó. Claro, bueno, qué genial. Y vos decís que lo que preferís o a lo que más te has dedicado es a hacer películas. No sé si es lo que más me he dedicado, Ah. es lo que es una de las cosas que más me gusta, pero también hice mucho teatro, hice ciclos, me pasa esto a mí en mi carrera, que todas las películas que hice, casi todas son más como más dramas, si bien no tragedias, pero más de ese orden. Sí. Pero también hice por muchos años un ciclo de humor los fines de semana en Buenos Aires con un grupo que se llamaba Sketch Solemnes, Qué bueno. que hacíamos como unas parodias de la forma de actuar solemnemente. Qué bueno. Sí, ¿Está buenísimo. eso por ahí en YouTube en alguna parte? No. Debe haber algún registro, pero era algo muy, muy del vivo, ¿viste? Como se claro. improvisaba mucho también. Entonces, sí, el teatro fue muy, muy intenso en mi vida, pero el cine creo que es donde me encontré yo más como una posibilidad más autoral desde la actuación. Claro. ¿Y cuántas pelis? Ahora en un ratito vamos a hablar de lo que venís a presentar o vas a presentar acá en Belgrano, ¿no? Pero ¿cuántas películas hiciste ya?
La verdad es que no las conté, pero deben haber sido unas 20, ponele. Muchas. Sí, no siempre las protagonicé, la verdad es que no todas las protagonizo. En estas, obviamente sí. Y entonces, digamos, ¿cómo es hacer cine en Argentina? Bueno, ahora me vas a contar de la actualidad, ¿no? Pero ¿cómo ha sido hacer cine en Argentina? ¿Se puede vivir de eso? ¿O había que estar siempre, digamos, ayudado por el Estado, ahora que está tan en boga esa discusión? ¿Cómo ha sido producir o hacer cine? Bueno, yo por ahí no soy el más indicado para hablar de la producción porque nunca me dediqué, aunque haya produje. Sí, pero cortos, bueno, ves cómo funcionan las cosas. Por supuesto. Claro. Hoy, digamos, como si querés, tomamos como punto de partida la actualidad, hoy es imposible hacer cine en Argentina. No solo porque es muy caro, porque el cine es caro en sí, ¿no? Porque los equipos son caros, siempre implica mucha gente, traslados, la producción siempre, aunque sea mínima, siempre es importante en el cine. Pero hoy es muy caro Argentina para filmar, antes teníamos muchos servicios de producción, de repente coproducciones, de esa manera se logró durante muchos años hacer producciones un poco más grandes, coproducciones argentinas con países vecinos o países europeos. Hoy, siendo tan caro, es muy difícil que las coproducciones les interese invertir. Nadie se quiere asociar con Argentina porque es muy caro. Y si no cierre, digamos, como el parate de actividad del Inca fue tremendo para la industria del cine argentino. Se produjo durante muchos años mucho cine, digo. Hay una etapa que conocemos como el nuevo cine argentino, que si querés lo podríamos situar alrededor del 2000, de los 2000, digamos, como por ahí, para acá. Fueron unos 10 o 15 años de mucha producción y muy buena, de mucha premiación, de muchos circuitos de festivales internacionales. Y bueno, antes tenemos la época de oro del cine, ¿no? De las películas blanco y negro que conocemos, donde actuaba Tita Merello, producciones espectaculares. Pero digamos, de lo último son esos años donde se produjo mucho, donde surgieron muchos directores, muchas directoras, y se pudo hacer el cine. Siempre en Argentina se hizo el cine con muchísimo empeño. Para darnos una idea, un parámetro, una película de la que nosotros conocemos hollywoodenses se filman quizás en 8 meses. Nosotros filmamos una película en un mes. Claro. Esta que traemos acá este sábado se filmó en 3 semanas, por ejemplo. Nunca sobrados, digamos. Jamás. Argentina, digamos, si excepto hablamos de estas medios últimas producciones que vemos como el Eternauta. Claro. Excepto el Eternauta que acabamos de ver. 80 millones de dólares, acá salen 800.000 pesos. No, por eso cuando de repente se habla de las grandes cantidades de dinero que el cine gasta y que en realidad no son tan grandes cantidades de dinero, no es cierto eso. Claro. Pero es verdad que, a ver, vamos a desmitificar esto o no con alguien que vive las cosas de ahí adentro, ¿no? Y las ve de adentro. Es verdad que antes, digamos, no se podía filmar si no era con ayuda del Estado, que el Estado ponía la plata para películas que después no las veía nadie. Eso es lo que es. Eso es muy relativo. Una justificación, ¿no? Claro, es algo. Es muy difícil de precisar esas aseveraciones como películas que no las ve nadie. No sé, por supuesto que puede ser que existan fracasos cinematográficos, como no, en todos los países del mundo existen. Después que eso ya se convierta en un vicio, yo por lo menos no lo conozco. No conozco esas películas que nadie ve. Pero, bueno, sí, es posible que haya, pero digo, paralelamente hay películas que las ve mucha gente. Y de repente también hay películas, primero, en todas partes del mundo el Estado financia el cine. Casi en todos los lugares que hay industria del cine, incluso Estados Unidos. Está metido el Estado. Y sí, siempre, sí, porque, bueno, nos meteríamos en un tema muy complejo de la dinámica de producción, pero no siempre implica que el Estado pone la plata y la regala. No es así. Es bastante más complejo que eso. Claro. A veces el Estado funciona como financista. Claro. ¿No? Porque hay que salir, hay que tener un capital muy fuerte para salir a hacer un rodaje. Y a veces el capital privado no quiere tomar el riesgo. Claro. Y lo que hace el Estado es tomar el riesgo y no siempre sale mal. Claro. Muchas veces sale bien. Claro. O sea, pone plata pero después recibe o se le devuelve de alguna manera. Exacto. Claro. Después
Por supuesto, hay cuestiones que se pueden discutir acerca de dónde sale esa plata, cómo se recauda, a quién le pertenece. Bueno, seguramente en toda esta discusión se puso un poco la mirada sobre si el funcionamiento del Inca es el correcto o no. Seguramente hay que revisarlo. Claro. Pero condenarlo lo que llevó es a que de repente no tengamos más cine nacional. Hace 2 años que prácticamente no se filma nada. Claro. Bueno, ¿y cómo pudo hacerse esta película? Esta película justamente fue una de las últimas películas que se filmaron en el 23. Esta la filmamos en el 23 y como dato de color, cuando nosotros arrancamos el rodaje de esta película se caían en ese momento 14 rodajes. Mirá vos. Sí, 14 proyectos. Mientras ustedes estaban en esta. Exacto. En algún momento estuvieron, digamos, nerviosos porque por ahí se iba a tener que cortar la... Sí, claro. Pero eso pasa siempre. Claro, eso no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Sí. Bueno, y háblame porque ahí estamos viendo algunas imágenes del reel del tráiler que hemos difundido ya. Veo a ustedes dos solamente en todo el tráiler. ¿Es así? La película es una película bastante intimista. Trata sobre, digamos, como el eje narrativo de la película es una pareja que está poniendo en tela de juicio su relación. De repente vamos a ver rápidamente que no es algo que se da en ese momento, sino que es algo que está pasando. Entonces, bueno, esos personajes nos van a llevar como a todo el terreno de la reflexión que les trae durante todo un amanecer. Ellos se levantan en la madrugada con la idea de irse de viaje, de vacaciones, tienen un hijo que está durmiendo en la habitación, no quieren despertarlo, y en ese contexto se abre el campo de la reflexión sobre todos esos temas que aparecen cuando una pareja se pone en crisis, ¿no? Bueno, el amor, la desilusión, el desamor, los dolores, los reclamos, pero todo eso en un tono de madrugada con un niño durmiendo, entre esos dos personajes que están ahí preparando la salida a unas inminentes vacaciones, digamos, claro, a tener que pasarla bien. Sí. Viste que suelen pasar esas cosas. Suelen pasar. Son esos momentos a veces, ¿no? Inclusive de vacaciones, cuando se generan esos planteos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y qué digo, estaba pensando que solo 2 personas para una película. En este caso hay otro actor, además del niño. Hay otro actor que es mi hermano. ¿El niño aparece en algún momento? El niño aparece, sí. Y mi hermano hace de mi hermano. Y aparece en un momento. Tu hermano en la ficción y en la realidad, digamos. Exacto. Bueno, qué bárbaro. Qué bien. ¿Lo hace bien tu hermano? Lo hace muy bien. Mira. Sí, bueno, se ve que viene ya en Temo que lo haga mejor que yo. Claro, además, lo estaban llamando y no sé, me puse un poco nervioso. Sí, me incomodó. Bueno, estaba pensando que una película con tan pocos actores, digamos, los personajes tan expuestos, si se quiere, ¿no? Sí. De tanto tiempo, debe ser para ustedes, para vos, un compromiso actoral, no sé cómo llamarlo, totalmente. Muy fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Es apasionante al mismo tiempo, es un desafío. Tiene algo la película, hay una característica de la película que está bueno marcarla, que sucede en tiempo real. Vieron que las películas en general están construidas a través de elipsis temporales, digamos, esto cuando voy en el auto, hay un corte y luego estamos tomando un café. Exacto. ¿No? Acá no sucede eso. Es en tiempo real, digamos. Okay. El tiempo que transcurre la historia es el mismo tiempo que dura la película. Bien. Nosotros habíamos hecho una película hace como unos 10 años, que también la estrenamos acá en Belgrano. Sí, me acuerdo, sí. Que se llamaba El Incendio, y esa película estaba hecha en tiempo real y en planos secuencias. Esto es, planos muy largos, tomas muy largas, que la volvía en un ejercicio casi teatral, digamos. En la actuación. Exacto, claro, porque al no haber cortes vos estabas actuando todo el tiempo, mirá vos. Había que sostener, digamos, toda la escena, la atención, todo más el duro para usted. Muy duro. Claro. Esta no es el caso del plano secuencia, pero sí en tiempo real. Entonces también tiene algo del recorrido del tiempo que se hace como más, le suma al verosímil. Y para nosotros es una tarea bastante más comprometida porque hay que sostener todo el tiempo esa relación temporal. Y sabemos que las películas no se filman todo el tiempo en orden cronológico, ¿no? A veces una filma la escena 26 y luego la 7.
Claro, a ver, contame eso. ¿Eso pasó acá también? Sí, Qué tratamos difícil siempre. todo eso es para muy el difícil. actor. No, Porque bueno, tenés que estar. Bueno, hay mucha además- gente encargándose de eso también. Además, imagínate que hay películas donde Acercate al- hay películas donde al actor a lo mejor le lleva 8 horas maquillarse. No van a ser la primera escena se desmaquilla, después se vuelve a maquillar Por para ejemplo, hacer ¿no? por ejemplo. Claro. Tratan de grabar pero todas qué las difícil materias para el personas actor, posibles. para la actriz, digo, ponerse otra vez en la situación de hace 3 días, no sé, ¿no? Sí, claro, sí, es un desafío. Por suerte, en general se trata de evitarlo lo más que se pueda, pero a veces sucede por cuestión de locaciones o por, Claro. como estabas diciendo recién, cuestiones de vestuario. A veces recibís un disparo, por ejemplo, y sangre, que yo. Bueno, Claro, hay que cuidar claro. el vestuario hasta ese día. Sí, bueno, claro, ¿no? claro. Entonces quedás obligado. Pero también hay gente que te ayuda a eso, digamos, continuistas. Gente que te está tratando, claro, que te ayuda un poco y por supuesto es el trabajo con la dirección, ¿no? O sea que cuando yo veo, que lo veo muy frecuentemente esto, ponchame a mí, el tipo está hablando con vos, con este en la mano, y después cuando me vuelven a enfocar ya no lo tiene en la mano, y después tiene una lapicera, que pasa en muchas películas, es culpa del continuista. Es culpa del Hay que continuista. echar al continuista. Sí, sí. Hay un tipo que se dedica a eso. Se dedica a eso, sí. lo peor ¿Y de cómo todo, pasa lo peor del entonces cine, que a veces, viste? Bueno, no siempre, a veces por falta de presupuesto no hay continuista y lo Ay, hace el asistente de dirección, lo cual lo convierte en un héroe, porque además de tener que claro. estar en la asistencia de dirección hace Yo eso. creo que lo Y peor ahí es donde viene que en lo lugar de peor una que tiene taza el tenía cine- unos anteojos. Lo peor que tiene el cine es cuando estás hablando, yo estoy hablando con vos, pero vos no estás. Sí. Bueno, eso pasa Claro, mucho. Yo estoy hablando con vos, no estás. Eso Ah. es terrible. El Claro, contraplano, digamos. La peor parte del cine. El contraplano. Muchas veces las películas están compuestas por lo que se llama técnicamente el plano y contraplano, digamos, ¿no? Sí, sí. Dos personas conversando, siempre se hace con una sola cámara, primero el plano de uno, después el plano de otro. Claro. En general, los actores que somos un poco generosos y buenos compañeros, le actuamos, cuando no es nuestro plano, le actuamos con la misma intensidad Lo ayudás, compañero, claro. Pero hay otros actores que no tienen esa generosidad. Ah, mirá. Y te pasan la escena nomás livianito o no están. No están. Y a veces no es por falta de O generosidad. sea, a veces uno presta es un por- hombro y está otro. Exacto. Ah, mirá vos. Sí. Qué bárbaro, qué complejo, ¿no? Hay muchas anécdotas en la historia del cine de ese tipo de cosas, ¿no? Del actor que le leyó la letra en la corbata al otro. Ah. Ese tipo de cosas. Ah, ¿Sabes mirá que vos. hay gente que se especializa en buscar actos fallidos en las películas. Claro. ¿No? O sea, Sí, el auto que claro. se pega la piña, Sí, hay el segundo mucho de que eso. aparece el auto y no tiene el golpe. Hay mucho de eso. Hay depende de películas si- de bajo presupuesto más, pero Claro. algunas que no, ¿viste? Sí. Y hay algunos errores de Sí, eso. Bueno, sí. volvamos a Hay la errores en películas famosísimas. Sí, ¿eh? sí, sí. Claro. Volvamos a la peli tuya que vas a presentar acá en Belgrano. La vamos a presentar el sábado a las 19 horas en el Cine Teatro Español con entrada gratuita. Va a estar presente también el director. Vamos a presentar la película, verla y luego nos vamos a quedar para charlar con la gente. Bien. Para contestar Para preguntas, estas cosas, para por estas ejemplo, cosas, que claro. estamos charlando ahora. Para pasarla bien un rato. Después Muy de bien, haber muy bien. visto la película. Que son tan interesantes, a mí me resultan muy interesantes, porque el cine, viste, están de todos disfrutamos del cine, no creo que haya una persona que a mí no me gusta el cine, porque algún género te va a gustar del cine, Claro. ¿no? Y así lo hemos vivido tanto, ¿no? A todos nos gustan los cuentitos, ¿no? Claro, Desde claro, chiquitos. claro, sí, a mí me gustan todos los cuentos, cuanto Es más maravilloso. ficción mejor también, ¿viste? Es maravilloso. Entonces El cine vas- además te transporta, te lleva, te acomoda en lugares donde nunca estuviste. Sí, claro, maravilloso es el cine. historia, es- Por eso Acá me es parece que la lamentable. película ofrece algo que está bueno, que puede ser muy cercana, digo, más allá de la historia, de la singularidad de esa historia, me parece que a cualquiera le puede hacer sentido o toda la historia o en algún momento, porque todos tenemos parejas o todos tenemos vínculos que fallan, que progresan, que llegan a un punto de quiebre. Sí, claro. Y la película trata un poco eso y lo trata con mucha reflexión y de una manera muy luminosa, esperanzadora.